Saludos humanos, soy Gabriel Yáñez, Braimar en el mundo digital, y ahora pondremos fin a un debate eterno. ¿Qué es geek y qué es nerd? Aviso, el siguiente material es un ensayo que parte de estereotipos relativamente establecidos, pero que se sustenta en una apreciación más bien personal y que, además, se delimita principalmente dentro del uso en México. Aviso adicional, es completamente posible y válido que en su país no se usen estos términos como aquí se señalan. Todos hemos sido tachados o hemos tachado a otros de geeks, nerds y ñoños. Algunos hemos crecido incluso con el orgullo de ser algo que originalmente nos decían para ofendernos. Hoy en día incluso está tan permeada esta cultura que la venganza de los nerds terminó por volverse una realidad donde los jocks, o sea, los depredadores naturales del nerd, ahora suelen ser más bien el estereotipo denigrado. Bueno, para ser francos, todo estereotipo es denigrante, pero ese no es el punto. Entonces nosotros, los no atléticos que odiábamos el fútbol y veíamos con desprecio las actividades físicas en favor de temas que estimularan más la mente que el cuerpo, comenzamos a ser el mainstream y ahora hasta somos cool, como los cómics, los juegos de video o incluso los juegos de mesa, los superhéroes, las novelas de fantasía y de ciencia ficción ya son parte del gusto colectivo, pero también entre nosotros hay diferencias que a veces nos eluden y nos llevamos geeks o nerds y hasta ñoños pensando que son lo mismo, pero no, hasta la basura se separa. Bueno, eso diría un joke. Sí puede haber muchas similitudes y se pueden compartir los mismos gustos, pero la diferencia está en el tipo de estímulo que nos engancha en cada cosa que nos gusta. En realidad la diferencia es tan clara y tan bien establecida ya que hasta en el diccionario lo podemos encontrar. Yo no lo sabía, pero la Real Academia de la Lengua Española avala la existencia de estos estereotipos. Para el español, claro, su nombre no es nerd ni geek, esto es en inglés, obviamente. En nuestro lenguaje son nerdo o nerda y friki, con K o con Q. También son nombres que ya habíamos escuchado, sí, pero al menos yo no imaginaba que fueran oficiales. Ojo, no hay que confundir con el término anglosajón freak, que aunque seguramente declinó a friki en español usando una de sus acepciones, ese vocablo lo usamos más bien para denotar a alguien que es raro al grado del repudio. Sí, así podríamos catalogar a muchos nerdos o frikis también, pero dicho juicio proviene más bien del sujeto que observa y no del estereotipo observado, ¿no? Para la RAE, un nerdo es una persona estudiosa e inteligente que suele mostrar un carácter abstraído y poco sociable, mientras que un friki es, para efectos de lo que buscamos, una persona que practica desmesurada y obsesivamente una afición. Como verán, son características muy distintas entre sí, pero no son opuestas. Comencemos con el nerd, el nerdo o nerda. También puede ser nerda. Tal como lo pinta la definición, es la clásica caricatura proveniente de La venganza de los nerds, que esta persona estudiosa e inteligente que suele mostrar un carácter abstraído y poco sociable, y con él podemos sostener que el motor que lo impulsa es la ciencia principalmente, y quizás la ciencia ficción también, algo que estimule su inteligencia lógica. Para el friki antes geek, el motor de su ser está no en la ciencia ni su estímulo principal sería la inteligencia lógica. Para él la máquina que lo mueve es la fantasía y se estimula a través del pensamiento mágico. Siempre y cuando mantenga cierto sentido, por supuesto, no es que le guste la Rosa de Guadalupe. Y otra diferencia que tendría con el nerdo es que el friki puede que tenga mejores habilidades sociales, cuando menos un poco más. Los nerdos, no me sigue sin convencer, suelen tener conocimientos amplios en diversos temas científicos y no tienen pudor alguno para hablar de hechos que pocas personas conocen. Mientras tanto que los frikis, ahora lo dije con K, los frikis suelen tener conocimientos amplios en temas que les apasionan y no tienen pudor alguno para hablar de datos que a pocas personas le importan. Pongámoslo de otra manera. Un nerdo puede decirte quizás el valor de los primeros 20 dígitos de pi de memoria posteriores al punto decimal. Mientras que un friki o geek, digámoslo en inglés, te puede recitar los 20 primeros capítulos de Los Simpsons, o del Señor de los Anillos, o del Hombre Araña, o Pokémon. Por eso es que cosas como Star Trek, hablamos de la serie y las películas originales, les son de sumo interés a los nerdos, o nerds, ya les voy a decir nerds. Pensar en cómo llegar a esas realidades expuestas y también les permite especular sobre las metamorfosis de paradigmas de tales realidades. Mientras que para los frikis, Star Wars es una mejor opción porque, aunque parecieran cosas similares, en ese universo la ciencia tiene poco que ver y básicamente estamos hablando de caballeros, princesas y magos en el espacio. El nerd sí debe ser más estudiado, mientras que el geek puede ser un total ignorante. Ojo, no es que lo sea, pero puede serlo. Si ambos perfiles comparten un mismo gusto, cada uno lo apreciará por cosas distintas. Si son videojuegos, por ejemplo, el geek o friki lo valorará por la historia, el cuidado de los detalles visuales, la cantidad de contenido a jugar o la experiencia general que le ofrece. Mientras que un nerd apreciará aspectos más técnicos como la inteligencia artificial, el aprovechamiento de los recursos tecnológicos y solo la historia o trama si tiene apegos o planteamientos científicos reales. Nerds y geeks
Bueno, nerdos y frikis. ¡Te odio español! Decía, nerds y geeks son estereotipos distintos, pero no son mutuamente excluyentes. Una misma persona puede ser ambas cosas en mayor o menor grado. Y pues ahí tienen. Ya saben qué responder si alguien los acusa de ser unos nerds, o nerdos, o geeks, o frikis, o ñoños. No, esperen. El ñoño no lo abordé. Ok, ñoño, como ninguna de las definiciones me parece lo suficientemente acertada de la RAE, me permitiré abundar en lo siguiente. El ñoño es partidario de la ley y el orden, pero no por convicción, aunque a veces se miente a sí mismo de que así es. Suele ser un boy scout, un jefe de grupo, pitufo filósofo, María Joaquina. Yo a ti no tengo por qué pedirte nada. Porque se le educó básicamente a eso. El ñoño simplemente no se atreve a ir en contra de las reglas porque le da terror que las cosas salgan de control. De ahí que tampoco considere que sea del todo equivocada la definición de la RAE cuando dice que se refiere a personas sumamente apocadas y de corto ingenio. También es por esa característica que podría confundirse un poco con el nerd y con el geek, que no son tan arrojados de espíritu como un yo cualquiera. Pero no se engañen, tanto geeks como nerds son capaces de cualquier osadía siempre y cuando se les motive debidamente. Y eso los descartaría de ser gente sin genio o de ser ñoños, básicamente. Pero bueno, estas son mis apreciaciones sobre el tema y, modestia aparte, creo que son bastante apegadas a una convención generalizada. Pero como siempre, la última palabra la tienen ustedes. Yo en lo personal me consideraba más un nerd, pero ahora veo que soy más bien un geek. ¿Ustedes qué creen ser? Comenten abajo y suscríbanse. Hasta la próxima.